La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Como siempre, nos da mucho gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana. Agradecemos al Todopoderoso por darnos esa oportunidad, ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares con temas muy puntuales y de mucha importancia para nuestro país. Antes de presentarles el tema, quiero decirles, el día de ayer estuvo en el programa En Directo con Ernesto López Radio. Me acompañó el señor viceministro de Educación, Héctor Zamur, con quien hablamos precisamente de esas inquietudes que tienen muchos sectores, especialmente los microempresarios, con relación al pago de sus trabajos realizados en cuanto a uniformes, así como también los zapatos escolares. El día de ayer pues hizo énfasis de que ya es poco lo que resta del pago del año pasado y que por consecuencia esta semana se hacía efectivo la cancelación de esos trabajos. Hago esta acotación porque hay mucho interés, como lo veíamos el día de ayer en las redes sociales, preguntando sobre cuándo se harían efectivo el pago a los proveedores del Ministerio de Educación. Así es que si usted quiere conocer más detalles, búsquenos en nuestra página en Facebook como Ernesto López Radio, así como también Ernesto López o Diálogo con Ernesto López. Ahí está precisamente el programa En Directo con Ernesto López Radio, que se transmite a través del 107.7 FM en Fuego, donde estuvo presente el funcionario. Así es que desde ya les informo sobre ese tema que es de mucha preocupación y de mucho interés para muchos microempresarios. Bueno, y en la próxima contienda electoral los institutos políticos tomarán decisiones, digamos, trascendentales, ya que el surgimiento de un tercer candidato presidencial podría, digamos, variar el escenario y seguramente complicar las proyecciones que tienen tradicionalmente los dos partidos políticos, Arena y también el FMLN. Hoy esperamos con nuestros invitados aportar a este debate sobre el rol que jugarán las organizaciones sociales y también dos históricos partidos políticos, hablamos del PDC y el CN, los cuales pueden convertirse, digamos, en una importante sumatoria de votos unidos a otras alianzas con sectores estratégicos de nuestro país. De hecho, el pasado fin de semana ya hubo voces de estos dos partidos hablando y consultando a sus bases sobre candidatos presidenciales y la preferencia de estos para establecer posibles alianzas. Es un tema muy interesante que vamos a tener con nuestros invitados esta mañana. Acompañen. Sin partido ni candidatura oficial, su nombre ocupa un importante porcentaje en las primeras encuestas electorales de 2014. Se trata del expresidente Elías Antonio Saca, que ha resultado atractivo en cuanto a alianzas políticas. Si la candidatura del presidente Saca ofreciese al país ser un gobierno, una presidencia apartada de los intereses partidarios, apartada de las presiones de orden, digamos, sectario, pues creemos que sería una muy buena oportunidad de país. Tradicionalmente estos comicios los lideran Arena y FMLN, un escenario que según el PDC podría despolarizarse con la figura de Saca y la Gran Alianza por la Unidad Nacional. Ya hemos hecho coaliciones con ese propósito porque creemos, pero estamos convencidos que la polarización no es buena para el país. Es decir, llega uno al poder y el otro se pone a dispararle no constructivamente, solo a criticar. Y resulta que se invierten los roles, pero la historia sigue exactamente igual y el país no crece. Los miembros de Gana depositan su confianza y crecimiento político en la popularidad acumulada por Saca. Pese a esto, la carrera pronostica una dura batalla con la figura de los contrincantes oficiales. Yo estoy seguro que con la ayuda de Dios y con el voto mayoritario y consciente de nuestros compatriotas, vamos a llegar a gobernar. Que de esa consulta pueda orientarse de la mejor manera la elaboración del plan de trabajo que hay que realizar como gobierno. Si bien la candidatura del expresidente Antonio Saca todavía no es oficial, ya está preparando el camino de cara a las elecciones presidenciales de 2014, buscando el apoyo de distintos sectores estratégicos.
¿Cuál es el estado de preferencias sobre la mejor figura política de los que ya aparecieron a la palestra pública? 4 personajes que se presentan como candidatos a la presidencia de la República para el periodo 2014-2019. Son ellos el profesor Salvador Sánchez Serén, el doctor Norman Noel Quijano, el señor Elías Antonio Saca y el señor Dagoberto Gutiérrez. La expectativa plantea a la amplia coalición de derecha que esto puede lograr para retornar al exgobernante al poder o restar votos a sus contrincantes, provocando una segunda vuelta electoral. Un análisis completo sobre el escenario en diálogo con Ernesto López. Bueno, ahí está planteada la temática que será bastante, digamos, enriquecedora, la que vamos a tener esta mañana, porque tenemos a nuestros invitados, nuestros panelistas de diferentes, digamos, que tienen diferentes puntos de vista y que obviamente vamos a extraer de ellos los insumos pertinentes para sacar nuestras propias conclusiones en cuanto a esas proyecciones electorales, esas lecturas que se dan alrededor del surgimiento de una tercera fuerza política y que también está a la base sobre la posibilidad y fuertemente del surgimiento como candidato presidencial del expresidente Antonio Saca. Esta mañana, acá en nuestros estudios para hablar sobre esto, es un hombre diplomático de carrera, ex vicecanciller de la República. Nos acompaña el arquitecto Rafael Ángel Alfaro, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, arquitecto, buenos días, bienvenido al programa. Gracias, buenos días, Ernesto, muy amable. También me acompaña acá en nuestros estudios el docente universitario, analista Juan Ramón Medrano. Gracias por estar con nosotros, Juan Ramón, buenos días. Gracias, Ernesto, Rafael, Álvaro, Juan Pablo. También, gracias. Quiero saludar al doctor Álvaro Artigas, director de la Maestría en Ciencia Política de la Universidad Centroamericana José Simeón Caña. Gracias por estar con nosotros, doctor. Buenos días. Buenos días, Ernesto. Buenos días a los compañeros que están aquí en el panel. Así es también. Saludo muy cordialmente a nuestro buen amigo Juan Pablo Durán con nosotros esta mañana en el estudio. Juan Pablo, buenos días. Muchísimas gracias. Un cordial saludo, Ernesto, a los compañeros del panel y, por supuesto, un saludo cordial al pueblo salvadoreño. Tenemos un quinto invitado, es usted. Recuerden, nuestros sistemas de comunicación están a partir de ese momento activos para que usted pueda tener acceso a ellos y pueda colocar su comentario o pregunta. Nuestro correo electrónico está ahí en la parte inferior de sus pantallas. También está nuestra página en Facebook, síganos en Twitter y por supuesto también saludamos a nuestros buenos amigos que nos sintonizan en el extranjero a través del www.megavision.com.sb. Saludos muy cordiales a nuestros amigos que nos sintonizan, especialmente también en México. Gracias por sintonizarnos. Bueno, estimados amigos panelistas, nuevamente gracias por acompañarnos esta mañana. El país está atento, obviamente, a darle curso a la opinión de personas tan importantes como ustedes, que tienen su propia lectura de lo que pasa en el país. Y creo que la colocación de este tema, del surgimiento de una tercera fuerza política, las proyecciones que tienen los partidos tradicionales y el impacto que esto pueda tener con el surgimiento de las alianzas con organizaciones sociales, esas alianzas políticas y los partidos tradicionales, como lo citamos como ejemplo PDC y CN, serían de alguna manera factores de mucho impacto, para bien o para mal. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen de cara a esto? Comienzo con el arquitecto. A ver. Muchas gracias, Rafael. Ernesto, de nuevo por la invitación. El surgimiento de una tercera fuerza o de una tercera vía, como diferentes personas le han querido poner, yo creo de que es un resultado de lo que una situación que hemos heredado desde tiempos de la guerra se ha venido dando, en la cual dos partidos han sido únicamente los hegemónicos en la política nacional. Y en este caso, lo único que mucha gente, cuando uno platica con ellos, le dicen es que pareciera de que los dirigentes de estos dos partidos se han mantenido con la mentalidad como que si estuviéramos en los años 80, en una confrontación permanente, lo cual ha traído que el pueblo salvadoreño busque una nueva alternativa. Y eso es lo que ha dado posiblemente el espacio que ahora tenemos, si vemos las encuestas, de un 40% de personas, las cuales están buscando una alternativa, y por eso es que yo creo de que para El Salvador sería bastante conveniente para evitar la polarización. Si no, vamos a llegar a un ejemplo que todos hemos estado viendo en los últimos días, que es donde dos
extremas, si se podría decir, como es en Venezuela, se enfrentan y lógicamente quien sufre es el país, el pueblo, y todo lo que son los programas que puedan ayudar al progreso de la nación se estancan. Pero ¿no será que también nosotros, por tradición, por historia, somos presidencialistas? Si lo queremos ver desde esa óptica de que el surgimiento de una tercera fuerza política se colocaría, bueno, no estaría ni en la izquierda ni en la derecha, y aquí por tradición, aunque sea un punto crítico, obviamente que no es saludable, digamos, para ninguna democracia el tema de la polaridad política, pero quieras o no, es un efecto que está presente, es una figura que ahí está. ¿Cómo se lee desde la ciencia política esto, doctor? Yo creo que es importante hacer como un recorrido, aunque sea muy breve, de cómo se constituye nuestro sistema de partidos. Entonces hay buena parte del siglo XX en donde dos partidos compiten tanto en el ámbito presidencial, en las elecciones presidenciales, como en las elecciones legislativas. Digamos, después de la dictadura de Martínez, ahí se van turnando un partido oficial, un partido de gobierno, con un partido grande de oposición. En los años 60 eso se expresa en la bipolaridad, PCN como partido de gobierno, partido oficial, y el Partido Demócrata Cristiano como el principal partido de oposición. Después eso hace crisis en los finales de los años 70, y lo que tenemos entonces es la explosión del sistema, llegamos al conflicto armado, pero prontamente a partir del año 82, con la nueva, digamos, etapa de elecciones, aun cuando no fueran libres, porque estábamos en un conflicto armado y ya habían zonas en donde no se podía votar, pero ahí se va configurando un sistema de 3 partidos, donde 2 son los que tienen son alternativas reales de poder, y un tercero que más bien tiene un papel importante en la Asamblea Legislativa. Al principio digamos, esa polaridad se expresa en términos del PDC con Arena, y el PCN juega esa figura de tercero. Con los acuerdos de paz, ese esquema de 3 se consolida, y lo que cambia es quiénes son los 2 primeros partidos. Entonces, Arena se convierte en el primer partido, y el FMLN entra a la escena electoral convirtiéndose en la segunda fuerza. Pero siempre hay en la arena legislativa un tercero que es necesario para estos 2 partidos, porque ninguno de ellos logra mayorías legislativas. Esa es la figura, digamos, del tercer partido, que puede ser un partido, pues una alianza. Por ejemplo, en el periodo actual en que estamos, un bloque de 3 partidos, digamos, hacen esa figura de la tercera fuerza legislativa, en este caso, necesaria tanto para el FMLN como para Arena para hacer mayorías. Entonces, digamos, en general, tenemos un sistema de 3 partidos. No es que se vaya a constituir una tercera fuerza o una tercera vía, es que eso ya funciona. Ahora, en la competencia presidencial, por el sistema electoral que obliga a que sean 2 partidos prácticamente los que tengan chance, entonces es donde se plantea si hay la posibilidad de un tercer contendiente importante. Aquí es importante también considerar que yo creo que la elección de 2009, en ese formato que teníamos de Arena FMLN, la elección de 2009, por lo particular de la candidatura del FMLN, que no es un miembro del partido, entonces y que tiene además un capital político, esa figura que fue el candidato y ahora presidente, Mauricio Funes, es como que jalara hacia el centro una dinámica que venía siendo centrífuga hacia afuera, hacia los extremos. La elección de 2009 se plantea con un impulso hacia el centro por el lado de la izquierda, y hoy ante lo que estaríamos es ante la posibilidad de que ese impulso hacia el centro, para tratar de disminuir la polarización que ha caracterizado el sistema, venga digamos, de la derecha. O sea, hay razón entonces, como decía el arquitecto Alfaro, de que el surgimiento de una tercera fuerza política pueda venir a despolarizar ese entorno en estas elecciones presidenciales, y que ese impacto sea notorio a partir del efecto negativo que puedan tener las 2
tradicional de fuerza política? Sí, yo pienso que por eso decía que desde el año 2009 hay impulsos en aquel entonces por un candidato, ¿verdad? Que tiene su propio capital político y que no es del partido FMLN, y entonces empuja a que las ofertas, las propuestas se parezcan mucho. A ver, pero impacta, pero no concluye. Es decir, ¿puede Elías Antonio Saca, arquitecto, a su criterio, ser el ganador entonces de este proceso? Es que aquí hay una gran diferencia, porque si nosotros vemos lo que explicaba el doctor, por ejemplo, de la década de los 70, de los 80, en la cual un tercer partido se convertía más o menos en el que manejaba la balanza política, más que todo en la parte legislativa. Sin embargo, hoy estamos ante un escenario completamente diferente, porque hoy lo que le llaman tercera fuerza, según lo que vamos leyendo y vamos viendo en los diferentes medios, se puede convertir en una primera fuerza. Y es la primera vez, creo yo, que en El Salvador se da eso, en el sentido de que no es únicamente una fuerza o de derecha o de izquierda, sino que aquí viene una tercera fuerza que viene desde todos los aspectos, posiblemente no de la extrema derecha ni de la extrema izquierda, sino que viene todo lo que recoge el centro. Por ejemplo, él hablaba, el doctor, hace un momento, de la candidatura del presidente Funes, en la cual la candidatura representaba a una izquierda que se fue hacia el centro. Aquí yo creo que el centro lo complementa derecha e izquierda hacia un fin en el cual es una candidatura ciudadana, una candidatura que posiblemente represente a todos la gente descontenta o con Arena o con el FMLN, y así la gente que nunca ha participado dentro de un proceso eleccionario. Porque hay de lecturas a lecturas, y particularmente quienes de nosotros no recogemos en nuestras, digamos, en nuestras sentadas a platicar, a tomarnos un café, lo que sea, comenzamos a hacer de lecturas a lecturas. Y recojo esto también, que el día de ayer escribía nuestro buen amigo Paolo Lourdes, escribía un artículo, una carta, en la que hacía precisamente mención de ese tipo de, digamos, de lecturas que se hacen. Y yo creo que es importante, retomando el papel que han hecho los partidos PCN y en este caso PDC también, el fin de semana, donde han comenzado ya primero a hacer sus consultas. Por eso yo decía, ¿cuáles son, digamos, cuál es el impacto? O seguramente esto vendrá a complicar la situación de los partidos políticos tradicionales, ¿no? Así es que yo creo que de primera mano me parece bien esos puntos de ustedes. Quiero escuchar la opinión del resto y luego entramos pues un poco a debatir más estos puntos. A ver, comienzo contigo. Bueno, yo creo que en principio hay que decir que en el estado ideal de las cosas el país tiene derecho, demanda y necesita una tercera alternativa. Y aquí sí quizás hay que afinar de qué estamos hablando, porque tercera fuerza no tiene nada que ver con tercera alternativa, son cosas totalmente distintas. Una tercera fuerza política solo sirve como una piedra de balance en la asamblea, una fuerza que permite establecer ciertos equilibrios y que define la votación en la asamblea, y que ha sacado la tercera votación más grande en la última elección. Pero eso no es alternativa de poder, o por lo menos no es alternativa para la presidencia. Y aquí hay que establecer los siguientes datos históricos. En 189 años de vida republicana que tiene este país, jamás ha habido una elección presidencial entre tres. Jamás. Ha habido entre uno que ha estado gobernando y ha usado el poder para mantenerlo, o ha habido entre dos que se han enfrentado y han logrado establecer a alguien que ganó. Los que han intentado una tercera alternativa o una tercera vía han fracasado, y han fracasado rotundamente. El dato más fresco y más histórico es el del año 2004, cuando el doctor Héctor Silva compite, y a pesar de ser un hombre conocido, carismático, de buen gobierno municipal, con buen pegue ante los ojos de la población, con cerca del 70% de la aceptación a nivel nacional, lleva al cementerio a dos partidos, al CDU y a la Democracia Cristiana en ese momento, porque no alcanza ni siquiera el 6%, o sea, saca el 4 y algo por ciento de la votación. Ese es el primer elemento que hay que dejar como en contexto. No ha habido en 189 años una sola persona, un solo partido que logre hacer una tercera opción de gobierno cuando hablamos de elecciones presidenciales. Número dos, lograr esa alternativa de poder o esa tercera vía no es nada fácil en el terreno práctico, por muchas ilusiones que nos podamos hacer. No estoy diciendo que no se puede, sí, pero se tienen que conjuntar una serie de elementos coyunturales que permitan que eso suceda.
Veámoslo de la siguiente manera. ¿Qué representa para una figura carismática, hay que reconocerle, fresca, que a pesar de que ya fue presidente sigue manteniendo una figura fresca, una imagen de un hombre con cierto liderazgo, con fuerza de su liderazgo, como Antonio Saca? ¿Qué significa que partidos como PDC o PCN digan que lo van a apoyar o que están haciendo consultas? Para efectos prácticos eso muy poco suma. Y digo muy poco suma porque si revisamos, y voy a sustentar esto en datos históricos, PDC y PCN en las últimas 5, 6, 7, 8 elecciones presidenciales no han significado absolutamente nada en términos de votos. O sea, sus votos no han pasado de 40.000, 50.000 votos en elecciones presidenciales. Que no digo que no son importantes, pero para alguien que viene queriendo rebasar a dos plataformas establecidas como lo es el FMLN y Arena, no es mayor cosa. O sea, estamos hablando de que PCN y PDC ya rato vienen ensayando ejercicios, y no veamos la elección más reciente, pues la del 2009. Ambos estuvieron en el estadio acompañando a Rodrigo Ávila. ¿Y qué significó eso? Perder las elecciones. Porque a veces en política también hay sumas que restan, y eso lo conocemos perfectamente. Parece, sí. Depende de quién sea el que esté a la par tuya, te puede sumar o te puede restar. No es cierto que tú puedes darte el gustito de ir a recoger o de ir a recibir cualquier apoyo y eso automáticamente te va a sumar. ¿Tú quieres decir, no es lo mismo ir tras la rebúsqueda que tener concretamente el voto? Y aquí voy solo a este último elemento para esta primera intervención. Fíjate, Arena y FMLN pueden tener momentos de altas y bajas, momentos que la gente está protestando contra ellos o está a gusto con ellos, principalmente su voto duro. Pero nadie puede negar que son plataformas electorales, son maquinarias electorales, son organizaciones establecidas territorialmente, que están ahí, que le dan un soporte y una fuerza a un candidato. ¿Por qué gana Mauricio Funes? Sí, porque nos sumamos un resto de gente que no estábamos en Arena y FMLN, pero que tenía a la base una tremenda cantidad de votos ya asegurados en ese partido grande. Si Mauricio Funes se lanza en un partido pequeño, él hubiera ido a hacer el ridículo, como lo hizo nuestro buen amigo Héctor Silva en su momento. Sí. No hubiera podido arrastrar esa cantidad de votos, porque aquí juega mucho el voto de utilidad. Aquel que cuando va en la fila a la hora de emitir el voto, va queriendo votar por un candidato que le parece el mejor, pero que se desanima cuando entra en duda si vale la pena dar ese voto por una persona que no tiene posiblemente la opción de ganar. ¿Las presidenciales se ganan con voto a tu criterio y no con...? Sí, porque ¿qué es lo que puede estar pasando ahorita? Para dejar un poco cerrado este comentario. Lo que puede estar pasando es que un hombre de la talla de Tony Saca está generando muchas expectativas, pero para que esas expectativas se materialicen y se concreten, eso habrá que esperar que corra muchísima agua sobre el puente. Yo estoy casi convencido que hasta después de 3 meses de su candidatura vamos a ver si su posibilidad es de verdad o simplemente estamos hablando de puras emociones, que a la hora de las horas, ¿cuál es su mayor debilidad que le veo? No le veo una estructura organizativa en el territorio. Gana, que debería estarlo haciendo desde hace rato y que debería estar jugando un papel de construir esa tercera fuerza en tercera alternativa, lo que ha hecho un papel desastroso en la Asamblea. Un papel realmente penoso que no le está ayudando en nada al presidente Saca a poder decir que tiene una tercera alternativa de gobierno. Si ustedes ven, cuando la gente va a votar por alcalde, vota por la persona, por eso está el PCN fuerte en ese momento, porque sus líderes locales son fuertes. Pero cuando la gente va a votar para presidente, no vota nada más por la persona, vota por la persona si va acompañada por una estructura que le permita gobernar. Instalar eso en el subconsciente de la gente no es fácil, por eso es que el voto presidencial es mucho más complejo, y por eso casi siempre la gente lo termina dando a los grandes partidos de este país. Construir esa alternativa, con todo respeto, todavía falta muchísimo por hacer, más allá de las expresiones ciudadanas, gremiales que se puedan expresar en este momento. Que me parece muy interesante también sumar ese análisis al resto de lo que ya hicieron los antecesores. A ver, Juan Ramón, ¿cuál es tu lectura de primera mano? Y luego entramos un poco a deliberar los puntos de cada quien. Bueno, primero recordar que mañana cumplimos 21 años de la firma de los acuerdos de paz, y que precisamente es ese hecho histórico el que nos ha permitido estar hablando ahora de la posibilidad de una elección atípica, la posibilidad de que haya 3 contrincantes y no 2, tal y como ha dicho Juan Pablo, que ha sido la historia de nuestro país. Y esto es posible porque, si bien es cierto, no se tocó el aspecto socioeconómico, porque hubo una especie de empate militar,
sí se abrieron los espacios políticos, y eso es lo que permitió también precisamente que haya habido alternabilidad en el 2009. Ahora, hay que recordar de que en el 2004 la elección la ganó Arena por la candidatura del expresidente Elías Antonio Saca, que le sumó más de 500,000 de votos. Y exactamente ese mismo fenómeno sucedió con Mauricio Funes. Un poco para debatir con Juan Pablo, no fueron los partidos nada más los que ganaron la elección en el 2004 y 2009. Los candidatos jugaron un papel importantísimo, o sea, fueron los que movieron ese voto fluctuante. Y las últimas encuestas de la UCA y de la prensa gráfica han dicho claramente de que cuando le preguntan a la gente qué es más importante para usted, el candidato del partido, ha sido incluso más importante el candidato en el imaginario de la población. Por supuesto de que está bastante claro de que la fórmula actual de Arena y del FMLN no es la fórmula con la que ganaron en el 2004 y el 2009. Extrañamente llegan a dos candidatos duros. Eso es lo que abre la brecha, un espacio grande, para que surja no una tercera posición, no un MNR, un PSD o un cambio democrático, no, un hombre, una candidatura. Elías Antonio Saca, que recuerdo el rector de la UTEC, Nelson Zárate, dijo que en sus números podría andar por un 30% de gente que podría votar por él si se lanza, lo cual es cercano a lo que tienen los partidos políticos. E incluso dijo, bueno, y si se lanza, un 21% de la gente que está en este momento con Arena dijo que podría votar por el FMLN, perdón, por Elías Antonio Saca, y que en el FMLN también hay un sector que podría votar por él. ¿Qué es lo que nos dice esto? De que independientemente de que tenemos a dos partidos fuertes con dos candidatos débiles y a un candidato fuerte sin partido, la posibilidad de una tercera fuerza o participación es alta. Y cito otras dos cosas. El rector Olivo de la UCA dijo claramente, si participa Elías Antonio Saca, según nuestros números, va a haber segunda vuelta, porque no va a ganar ninguno de los dos en primera vuelta, lo cual también abona para decir, sí, no tiene partido, pero es una figura fuerte que si logra crear ese movimiento de unidad del que ha hablado, y incluso el presidente Funes dijo, es inteligente esa propuesta, porque yo con los amigos de Mauricio fue que sumé esa cantidad de votos. A tu criterio entonces coincide con el planteamiento introductorio que yo hice al principio. ¿Podría una tercera fuerza o una figura como el expresidente Saca complicarle un poquito las proyecciones electorales a los dos tradicionales partidos, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto. Se las podría complicar. Claro que sí. Ahora, claro que en esto habría que ver cuál va a ser la propuesta, cuál va a ser la figura con la que va a participar, porque coincido con Juan Pablo, CN y PDC, o PCN y PDC, son dos partidos que pueden sumar muy poco, e incluso lo que es interesante, lo que me parece a mí incluso preocupante para Arena, es de que según la consulta que hicieron el domingo los del CN, más de 100 dicen que votarían por Elías Antonio Saca, más de 20 por Salvador Sánchez Serén y menos de 20 por Norman Quijano, extrañamente, porque es un partido de derecha y sin embargo podrían votar un buen sector del PCN, más por el frente, incluso por el candidato de frente, que por el candidato de Arena. Interesante para el análisis. Curioso para el análisis. Muy curioso para el análisis. Muy curioso también. Y incluso, incluso Alberto tiene un voto, sí. Me parece que es un buen punto de análisis. Bueno, yo sé que venimos de la propia lectura de primera mano de ustedes y luego vamos ya a la deliberación. ¿Coinciden ustedes en los puntos de que cada quien ha dicho o hay diferencias? Voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos hablamos de esto ya de forma mucho más amplia y sobre todo también qué es lo que podría, a criterio de ustedes, variar el curso de las cosas entre los candidatos, los ejes programáticos, qué es lo que el país está esperando, marcar y ver la diferencia entre los candidatos presidenciales. ¿Qué es lo que necesita el país? ¿Cuáles son las preguntas que usted, amigo, tiene para nuestros panelistas? Pues hágala, ahí está el curso del Twitter también funcionando en la parte inferior de sus pantallas. Y recuerde también nuestro correo electrónico para poder trasladarles estas inquietudes a ellos y nuestra página en Facebook. 7 de la mañana en punto, una pausa y regresamos. Gracias por preferir Diálogo con Ernesto López. Siempre he sido de la opinión de que dos partidos.
¿verdad? Igual que en Estados Unidos y otros países que nunca hay muchas fracciones. De los dos mayoritarios que hay, pues ninguno me agrada. Entonces, a Tony Saca, por lo menos ya lo conocemos, hizo sus cositas y todo eso, pero a mí me parece bien. Ya sea Tony Saca, ya sea el señor Cristiani, quien quiera que sea el presidente. Si las madres no trabajamos, no comen nuestros muchachos. Juego para la millonaria. Y si gano, el miércoles de alegría. Ya cambio para una mejor vida. Juega los miércoles de alegría por un primer premio que aumentó a $150,000. Y además, se acumula para el próximo sorteo si no se ha vendido. Invierte tu suerte, invierte en una mejor vida. Lotería Nacional de Beneficencia. Ese aroma en el viento habla de buenos momentos. Vamos, llévame contigo a Pollo Campestre. El ambiente que te abraza te hace sentir como en casa, en familia, entre amigos, como a ti te gusta. Aquí siempre es un día bonito, muy crujiente y calientito. Comparte una sonrisa en Pollo Campestre, Como a ti te gusta. Los sueños, cuando los tienes, se pueden hacer realidad. Solo tienes que prepararte para alcanzarlos. Universidad Francisco Gavidia. Tu futuro es UFG. Con un estilo diferente. Código 21, el primer show informativo que se metió para siempre en el corazón de los salvadoreños. El sacrificio y la valentía de los héroes verdaderos. Los casos insólitos más sorprendentes. Los personajes que han hecho historia. En el suelo le pegué otros dos, le baja. Las mascotas fuera de serie. Sin faltar el mundo de los borrachitos. Código 21 con Kenia Mejía y Saidia Palma de lunes a viernes a las 9 de la noche. Solo por Canal 21. Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Recuerden nuestro reprise hoy a las 10:30 de la noche por Canal 21. Aquellas estaciones de radio que en el país nos retransmiten también, muchas gracias. Y aquellas que están interesados en recibir el resumen del diálogo con Ernesto López, con muchísimo gusto comuníquense con nosotros y se los vamos a hacer llegar todos los días para que puedan utilizarlos y programarlos en el transcurso de sus transmisiones. A ver, aquí hay varios elementos que cada uno logró esbozar en su primera intervención, pero al final nosotros veíamos la opinión del público, algunos que creen que no, que deberíamos de tener el estilo americano de A y B para poder votar, otros no es necesario ver una tercera fuerza política, y una persona que dijo, mire, independientemente quien sea, Cristiani, que sea Saca, creo que dijo el otro, las madres tenemos que trabajar siempre para darles de comer. Creo que este va a ser un punto de honor en esta campaña electoral, más allá de lo que puede ser, digamos, la base para un análisis electoral como es el tema de si es o no una tercera fuerza política que cambiaría el rumbo. Eso es algo que es importantísimo, porque ya el pueblo unido será vencido, patria sí, comunismo no, eso no le va a dar de comer al pueblo salvadoreño. Ahora tiene que venir una muestra de qué es lo que le ofrece el candidato. Y cuando terminamos el anterior segmento, hablamos de las diferencias de los candidatos. ¿Por qué un candidato puede ser mejor que otro? Creo que esa era la pregunta de lo que estábamos hablando. Y yo creo que ahí es donde viene la oferta electoral que se le va a presentar al pueblo. Primeramente, yo creo que, ¿cuál es la diferencia entre estas tres alternativas que tenemos ahorita sobre el tapete? Creo que dos las conocemos perfectamente bien y no las vamos a
a estudiar aquí en ¿Serían este 3 panel. o 4, arquitecto? Porque está Dagoberto también, que quiera o no, ya está siendo mencionado como una cuarta opción, ¿no? Sí, claro, podrían ser 4, podrían ser 5, bueno, en ese sentido, pero las 3 con verdadera probabilidad ahorita son las que hemos estado mencionando. Yo creo que en este sentido, si viene una tercera vía, la tercera vía tendría que venir de manera diferente, porque aquí se mencionaba, por ejemplo, el caso de lo que fue el actual presidente Funes o lo que fue Héctor Silva hace unos años. Sin embargo, en el caso de Héctor Silva, yo creo que aquí había una situación que primeramente tenía una ideología casi definida. El movimiento Unidad, según lo que yo he leído, es un movimiento que viene sin ideologías, sino que viene tratando de rescatar lo que es el sentir del pueblo, como el de la señora que acaba de decirnos, de que ella tiene que comer, no importa quién sea el presidente. Ella tiene que dar de comer. O dar de comer. Y yo, tenemos que trabajar. Y yo creo que en este sentido tenemos que ver de que aquí en el país existe un sector el cual es un sector importantísimo que casi nadie lo menciona. Y aquí tenemos alrededor de 1 millón de jóvenes que van a votar el próximo año, que va a ser la primera vez que votan por un candidato presidencial. Y en este sentido tenemos 3 candidatos, 2 de casi 70 años de edad y 1 de 50 años de edad casi. Entonces yo creo que la diferencia de pensamiento de 20 años de diferencia, con el respeto pues a la gente que tengan o 50 o los que tengan 70, pero yo creo que es completamente diferente. Y conectar con esta nueva masa electoral es el reto que tiene cualquiera de estos candidatos. Yo veo que en los candidatos, y aquí termino, de los partidos mayoritarios o de los partidos que tradicionalmente han sido, en este caso el FMLN y Arena, para mí ninguno despierta ninguna emoción, porque cada vez que los vemos, yo veo a la gente, por ejemplo, en los spots, que se están durmiendo. A ver, pero las presidenciales decían... Sí, cómo no. Pero las presidenciales, decía Juan Pablo, se ganan con votos. Y una cosa es tener votos y otra cosa es tras la rebúsqueda. Sí, pero se ganan también con una cosa, que el pueblo salvadoreño ya no es el pueblo aquel que solamente viene porque la cara o por los ojos o porque me gustó el pelo o porque me gustó el color del traje que ocupa. Hoy la gente evalúa la experiencia que tiene el candidato. Y aquí, aunque no le guste a mucha gente, pero el único que tiene experiencia por haber sido presidente para poder ser presidente del primer día es Antonio Saca, porque Norman Quijano, aquí hay mucha gente que dice el haber sido un buen alcalde no significa que va a ser un buen presidente. Y tampoco en el caso, por ejemplo, del vicepresidente Sánchez Serén. La figura vicepresidencial aquí es una figura bastante etérea que no tiene ninguna... Aunque en eso, Rafael, Juan Pablo, creo que el FMLN sí ha jugado, en el ajedrez ha hecho una buena jugada, en tanto que Óscar Ortiz sí cuenta para el FMLN. Tanto es así de que Dagoberto Gutiérrez decía que tienen 2 candidatos presidenciales. ¿Por qué? Porque la fórmula está vendiendo a Óscar, que desde mi punto de vista político debió haber sido el candidato a presidente, un poco para equilibrar la falta de perfil ganador que tiene Salvador Sánchez Serén. Yo voy a insistir en otros elementos, porque creo que como analistas tenemos que entrar en ese nivel. Porque miren, juntar las posibilidades, y yo no he venido de ninguna manera a negar que se puede suscitar la tercera vía, que se pueden crear las condiciones, que hay un hombre que tiene un perfil y que yo eso no lo estoy negando, pero a mí me parece que Tony Saca participe en la elección para provocar una segunda vuelta es un gran daño al país, pues. Si eso no es ningún logro, simplemente gastar 15, 20 millones más en una segunda vuelta. Si ese va a ser el logro y ese es el premio de consuelo, mire qué mal ese análisis, o sea, qué mal esa participación, pues. O sea, con eso no logran nada, porque al fin y al cabo sus votos, para poderlos direccionar hacia la izquierda en una segunda vuelta, yo dudo que pueda hacerlo, pues su voto es más de origen de derecha. Entonces estamos realmente una participación que él no puede conformarse con simplemente participar y obligar a una segunda vuelta. Él si participa tendría que hacerlo con una visión de ganar. Y para ganar, ahí viene otro escenario totalmente diferente. Yo no he negado, Juan Ramón, de que los candidatos son importantes y que para un sector de la población es importantísimo el candidato, y digo un sector, porque los que hemos andado en el terreno consiguiendo votos sabemos que para el campesino más humilde, para la gente que más lo necesita, para la gente más pobre de los sectores muy poblados allá de los departamentos, miren, quién es el candidato o qué proponga es lo último. Lo importante es si le llega o no le llega algún apoyo asistencial en el momento de la campaña. Eso es lo que marca y define si hay o no hay voto. Y eso solo lo pueden hacer las maquinarias electorales, los que tienen suficiente plata para poder hacer eso de manera asistencial.
Hay un sector de la población, mis estimados amigos, hay un sector de la población que sí analiza, evalúa, critica y razona, pero ¿qué porcentaje podría ser eso? Si lo midiéramos en la encuesta, a lo mejor no pasa del 30%. Pero no le pregunta al campesino, por ejemplo, le pregunta a la gente del área rural, y ellos se acuerdan de Fosalud, se acuerdan de Red Solidaria, se acuerdan de quién les pavimentó la calle. Yo no niego esas realidades. El tema es que al calor de la campaña, cuando esto agarra fuego, cuando esto realmente se convierte en una batalla sin cuartel y empieza la danza de millones, que se va a dar por el lado del FMLN, por el lado de Arena y por supuesto por el lado de Tony Saca, entonces vamos a saber quién tiene la posibilidad de consolidarse con Opción. Ese 21% que hoy le puede parecer a Tony Saca se puede convertir en un 10, se puede convertir en un 9 o un 40 o se puede convertir en un 40, depende de. O sea, todavía hay todo un escenario que evaluar por una realidad. Él no tiene ese voto duro que acompaña a Norman y al otro señor, a Sánchez Serén. Podrán hacer lo que ustedes quieran, yo estoy convencido de que no es que sean así las grandes atracciones, ¿verdad? Nada que ver, pero están sobre una plataforma electoral fuerte, sólida, con voto ya garantizado, una cantidad enorme. Pero no crece. Solo para alcanzar eso, pero no crece. Solo para alcanzarlo, hay que hacer todo un tremendo esfuerzo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, todos los riesgos que tiene el expresidente Saki? Yo los estoy señalando aquí en una posición totalmente neutral. O sea, los riesgos más elevados que él tiene es que si se pone a sumar a Pedro, Juan y Santiago, a moros y cristianos, a negros y blancos, etcétera, etcétera, lo que va a pasar es que no se sabe qué va a salir de ahí, ante los ojos de la población, en esa mezcolanza, en esa sopa de bandera, porque aunque le quiera llamar movimiento de unidad, lo que sea, lo que está claro es que iban a haber personas con nombre y apellido, que la población identifica, que la gente conoce, y que sabe si son personas que pueden servir en un futuro gobierno y pueden ser valiosos, o son personas que pueden hacer una mala administración. Ese es el tema. ¿Cómo instalar ese cambio? Yo lo que diría es que, primero, ciertamente, en este momento, y coincido en ese punto, de que Saca no tiene en este momento una plataforma electoral que realmente compita con nosotros. Dos, para plantearse la victoria, pero sí para, digamos, forzar una segunda vuelta, y ahí viene el punto. ¿Cuál es, digamos, el objetivo que pueda tener? Porque puede influir en un futuro gobierno sin necesariamente ganar las elecciones. Pero a mí, sobre ese punto, sobre ese punto que usted está mencionando, ¿será que un mal está haciendo Saca con no lanzarse y definirse para poder decir, esto es lo que yo quiero hacer? No, y es que yo lo que quisiera señalar es que estamos contribuyendo a personalizar demasiado las elecciones presidenciales, que ya tienen una cuota de personalización por ser la principal figura política del país, el presidente de la República. Pero creo que también hay que fijarnos que de nada sirve, y en ese sentido la señora que salió ahí en el spot con su lenguaje dice una gran verdad. No solamente porque está refiriéndose a que quien gane las elecciones debería de impulsar políticas que le ayuden para que no solo tenga que trabajar ella para darle de comer a sus hijos, sino que hay un problema. Ningún partido tiene mayoría legislativa. Entonces, gane quien gane, digamos, todas las promesas que pueda hacer no van a depender de su fuerza, ni electoral ni política, porque la Asamblea Legislativa está configurada de otra manera. Supongamos entonces que en 2014 ganara, vamos a suponer, ¿verdad? Vamos a hacer ejercicio ahí, de suponer que ganara Tony Saca. ¿Cuál es su apoyo legislativo? Sería un presidente con minoría legislativa, porque la mayoría la conformarían Arena y el FMLN. Pero hay elecciones el siguiente año. Sí, pero eso no quiere decir que entonces el siguiente año ese bloque va a ser... Claro. Pero le pueden cambiar el escenario de lo que lo que yo tengo claro es que aquí se están expresando ya preferencias, ¿verdad? Claras. No, lo que sí es importante, Álvaro y Juan Pablo y Rafael, es de que yo coincido con Juan Pablo de que el panorama todavía no está claramente definido y efectivamente todas las encuestas han sacado 3 figuras nacionales: Norman Quijano, Óscar Ortiz y Elías Antonio Saca. Esa es una realidad. Sin embargo, en lo que no coincido con Juan Pablo es en cuanto a que si participa una tercera opción con Antonio Saca como candidato a presidente,
y ir a segunda vuelta es más una pérdida de tiempo. No, es que la democracia es que se abran los espacios, que haya más opciones políticas, y yo sí aplaudiría que haya no 2, sino que 3 o 4 opciones más. ¿Por qué? Porque el bipartidismo en nuestro país es la historia de la guerra, es la historia de la polarización, y precisamente el país no camina porque cuando tiene un planteamiento correcto Arena, y el FMLN siempre lo bloqueó, y ahora que el presidente Funes y el FMLN necesitaba tener propuestas, Arena las ha bloqueado permanentemente. Entonces yo creo que efectivamente depende del partido, del agrupamiento que se haga. Sin embargo, hay un elemento importante. Estamos hablando de Elías Antonio Saca como una opción fuerte sin que se haya lanzado todavía. O sea, cuando ya sea candidato y proponga, perdón, solo para terminar, que proponga cuál es su plan de gobierno, que se vea si ha creado un movimiento interesante y que se vea si ha hecho clic con la población, podemos decir si va a competir, o podemos decir, mire, va a estorbar nada más, porque al final los que van a competir son Arena y el FMLN, como siempre. Vaya, pero en la última parte me estás dando mucha razón. Una cosa es todas las emociones que ahorita podamos vertir y podamos expresar, y otra cosa va a ser la realidad en la medida que él aparezca como candidato y veamos de verdad si eso es así, por una razón, porque cuando ya sea candidato y lo tengan que comparar, y todo ese voto disconforme que pueda tener el FMLN o que pueda tener Arena, se intente recuperar, porque esos partidos no es cierto que se van a caer de brazos cruzados, compañeros, y ustedes lo saben. O sea, las dos maquinarias no se van a quedar simplemente esperando que Tony Saca crezca y gane y lo rebasen, no es cierto que eso va a pasar. Yo insisto, yo no es que no vea la posibilidad, lo que he dicho es que si Tony Saca participa solo para provocar una segunda vuelta, a mí me parece estéril esa participación, perdonen, porque se están creando condiciones para que si él entra, que lo haga tan bien que realmente sea una opción de gobierno. Pero el tiempo se le está agotando, sus asesores políticos hayan cometido un gravísimo error. No es cierto que salir por último en esta ocasión le esté dando ventaja. Y tú hacías que él es ¿no? el que más necesita construir maquinaria organizativa y no la tiene. Y no es cierto que se pueda ganar solo con un buen liderazgo, solo con un buen carisma, solo con un buen recuerdo, no es cierto. Necesitas tener a personas de carne y hueso hasta en el último cantón de este país, hasta en la última colonia. Si no tenés organizado eso y a tiempo, porque la campaña va a durar un año, no nos compliquemos, la campaña de verdad va a comenzar a finales de marzo o a mediados de marzo. Ahorita todavía son prácticas de calentamiento las que estamos viendo. ¿Qué va a pasar? Si cuando comiencen las grandes maquinarias electorales, FMLN y Arena, la tercera vía que se quiere construir, porque no está construida, no tiene ni siquiera presencia en el territorio, no es cierto que PCN y PDC le van a dar eso, no es cierto. Así categóricamente lo puedo afirmar que no es cierto. Entonces, ¿qué va a suceder? Un candidato popular, pero que no tiene ni siquiera una estructura base que le pueda promover, organizar la votación. Quiero invitarlos a que ustedes estén en el transcurso, viendo los mensajes que nos están llegando para que le puedan ir dando también lectura en sus análisis. Por ejemplo, mostrar a Saca como el Mesías, eso puede llevar a un escenario peligroso, dice el amigo que también participa en este debate. Pero bueno, esa es una invitación. Sí, yo lo que creo que también tenemos que ver como, pues aquí nadie puede tener posiblemente la misma visión de país, si no estaríamos viviendo en Alicia, en el país de la maravilla. Se vuelve aburrido. Pero sí, se vuelve aburrido, exactamente. Pero es respetable. Sí, y yo creo que en este caso tenemos que ver no solamente lo que nosotros cuatro y Ernesto estamos aquí hablando, sino que lo que pasa también afuera. Vemos cómo personas que escriben editoriales en los periódicos que antes ni siquiera le daban una oportunidad a Elías Antonio Saca, por ejemplo, vemos a Paolo Lubers el día de ayer. Paolo Lubers al final de su artículo lo que dice: cambiemos a Norman Quijano como candidato. Eso es lo que por lo menos lo que yo está entendí. bastante identificado, ¿no? Y él está bastante identificado con la parte de Arena. Con ese movimiento. Y hay mucha gente que habla de que dentro de Arena existe un movimiento para cambiar a Norman Quijano como candidato. Y yo creo que en este caso ya hablaron en un momento del vicepresidente Sánchez Serén de que han elevado la figura vicepresidencial del candidato versus lo decía Juan Ramón. Entonces yo creo que en este caso tenemos que ver de que aquí, como decía Don Quijote, si ladran es porque avanzamos, Sancho. Yo creo que en este caso es lo que le está pasando al presidente Saca. En el caso de él... Pero esa acción tardía no le estará afectando como... Yo no lo creo, yo al contrario, yo creo que es una estrategia completamente diferente. Lo que pasa es que aquí nosotros siempre seguimos patrones. Y el patrón ha sido que el candidato, desde que el presidente Funes cuando era candidato se tiró 18 meses antes. Y ahora vemos que más o menos es una repetición similar. Lo que pasa es que aquí no hemos tenido una tercera fuerza con una real opción. Y en este caso yo creo que sería interesante ver si la población está interesada en tener
dos pensamientos, y lo vuelvo a insistir porque esto es bien importante lo que yo dije al inicio, dos pensamientos de la guerra, dos pensamientos del conflicto armado, en el cual aquí, como dijo alguien dijo, aquí Arena, cuando fue gobierno el FMLN la bombardeó por todos lados, y ahora viceversa, cuando es el FMLN gobierno, pues Arena hace lo mismo desde el aspecto legislativo. Yo creo que la gente está cansada totalmente de ver esta confrontación, esta polarización. No podemos seguir en este país en un enfrentamiento continuo, y lo que se necesita es ver, ya sea Elías Antonio Saca, ya sea Roberto Gutiérrez, ya sea quien sea, pero El Salvador necesita una respuesta diferente a los problemas que hemos tenido y que únicamente han enfrentado a las extremas. Pero yo quisiera señalar el problema que yo veo, ¿verdad?, aún con las elecciones de 2015. Es decir, Arena y el FMLN juntos hacen, digamos, 60 diputados. Entonces, ese escenario de un presidente con apoyos minoritarios, ahí sí que ese no es el mejor escenario para el país. Y lo estamos diciendo, porque ninguno de esos dos bloques legislativos, Arena o FMLN, le va a dar los votos a... Pero el país se presta a una elección presidencial. Entonces cambiemos el sistema y elijamos primer ministro, entonces, pues, porque entonces sería la única solución para poder tener a alguien que de veras tenga el apoyo legislativo. Es interesante que la fórmula del FMLN está planteando algo que no lo hemos mencionado, porque no hemos enfocado en el tema de Antonio Saca, ¿sí? Pero es justamente que se le quiere dar una preeminencia a la figura del vicepresidente que constitucionalmente no la tiene. Eso ya está apuntando a una figura que no corresponde a un sistema presidencialista. Eso es como que tener el jefe de Estado, que sería el presidente, Sánchez Serén, pero un jefe de gobierno que sería Óscar Ortiz. Álvaro, esa fórmula... es estrategia de campaña, hermano, y vos lo sabés. O sea, una vez sean presidente Sánchez Serén, Óscar Ortiz será lo que es, un vicepresidente, un suplente del presidente sin ninguna facultad ni nada, porque la Constitución no le da para más. Bueno, es estrictamente un jueguito político, eso creo que está... Estaremos viendo un Nicolás Maduro como dice un amigo mío en la página 2 del Silabario, o sea, eso se entiende, lo están ocupando nada más para que levante la votación de un candidato que es bastante opaco, pero de ninguna manera, asumo yo, ni la cúpula ni el mismo Sánchez Serén están pensando en delegarle un poder real a Óscar. El más frustrado en esto, si llegara a ganar esa fórmula, va a ser Óscar. Pero yo lo que diría frente a eso es que lo curioso es que tanto Sánchez Serén como Óscar Ortiz vienen de una misma organización, la FPL, o sea que yo creo que quienes controlan el partido les da igual quién está de candidato presidencial. Solo acoto un poco sobre lo que usted planteaba, licenciado. Los tiempos políticos, según la práctica, el ejercicio político no los define uno cuando es competencia. O sea, los tiempos políticos son diferentes al tiempo calendario. Cuando se lanzó Norman Quijano y se lanzó Sánchez Serén, se creó un escenario político, se estableció un tiempo político. Y eso es lo que yo he cuestionado. ¿Cómo es posible que un tercero que intenta animarnos a crear una tercera alternativa esté esperando el último momento para hacerlo? Él sabe que el camino es escabroso. Él sabe que solo armar la alianza no es fácil, porque no solo es tema de decirle ven Juan, ven Pedro, ven Santiago. No es tan fácil. Alguna gente en vez de sumar le va a restar. Y eso es lo complejo que él tiene. Además, ir a organizar el territorio. ¿Cuánto se lleva uno para organizar el territorio? Por más plata que le meta. O sea, estoy hablando de que los tiempos políticos se le han agotado. Y a mi juicio, por muy efectivos que sean, van a tener una seria dificultad para crear no la plataforma política de propuesta, sino el andamiaje, la plataforma organizativa, que les permita competir más o menos en igualdad de condiciones con las dos grandes maquinarias. Tú decías que gana, que es el partido que se supone está, no es que se supone abiertamente, pues así está con él, ¿debería de estar trabajando ya? Gana debería estar haciendo dos cosas desde hace un buen rato. Número uno, fortaleciendo sus estructuras organizativas, que no lo está haciendo, y número dos, haciendo un papel decente en la asamblea, para tirarle buena vibra al candidato. Pero está haciendo exactamente lo contrario, inerte en el terreno y por el otro lado haciendo un papel penoso en la asamblea. ¿Le favorece eso al expresidente Saca? No. Y Norman Quijano, con todo lo que se quiera decir acá, porque aquí no se trata de quién me cae bien o quién me cae mal, lo que está claro es que es un hombre que ha demostrado una gestión totalmente exitosa en la capital y se lo reconocemos moros y cristianos, y que me digan que eso no es trampolín para buscar una elección presidencial, entonces miren, revisemos todos los antecedentes de Napoleón Duarte.
Revisemos Calderón Sol y revisemos otros más. O sea, la capital siempre ha sido una plataforma lógica y aceptable. El problema es que Norman Quijano empezó con 30 puntos arriba Sánchez Serén y ahí lo tenía a la par, pero eso sigue bajando. Pero eso lo puede recuperar en 2 meses con buena asesoría política. O sea, si vamos a hablar la verdad, porque como decía, él ha cometido algunos errores de opinión pública. No, pero todos van a entrar a la campaña. Entonces el problema es, ¿sabes cuál es el problema? No puedes darlo por muerto cuando apenas tiene una pequeña herida. Lo que estoy diciendo es de que los mismos asesores de Arena están preocupados por la posibilidad, y lo han dicho claramente varios articulistas, si participa Tony Saca, lo que va a hacer es un caballo de Troya que lo que va a permitir es una segunda vuelta y va a evitar que gane Norman Quijano. Exactamente coincide en el análisis que estás haciendo vos. O sea, Norman Quijano, si participa Tony Saca, pierde Norman Quijano. Ese es el esquema. Y coincide con lo que vos decís, o sea, va a ser una pérdida de tiempo porque lo que va a llevarnos es nada más a que pierda Arena. Pero desde mi punto de vista, lo que hizo Tony Saca fue insuficiente en el terreno social, pero algo hizo. Y lo que está haciendo ahora este gobierno en la parte social no lo ha hecho ningún gobierno de Arena, independientemente de que nos guste o no, Ciudad Mujer, la inversión en función de la proyecto tercera de Ciudad edad. Mujer es emblemático y hay que felicitar en este caso a la primera dama, que creo que ha sido muy enfática, muy exitosa en ese proyecto. El tema de los uniformes también la gente en el campo lo ve y lo asimila muy bien, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que yo digo es de que independientemente de que no tenemos a ninguna de las 3 posibilidades que sea buena, la opción actual de gobierno se puede ser criticado en un montón de cosas, en que el presidente Funes no tomó partido con el Frente o que se peleó con un sector de la NEP. Pero lo que sí no podemos negar es de que ha habido una gran inversión social y ha habido incluso un endeudamiento, sí, pero un endeudamiento que en algo ha ayudado al sector más pobre. Por algo la gente del campo ahora está precisamente diciendo que va a votar más por el FMLN que por Arena, cuando era al revés antes. Eso no es por Funes, hermano, eso es la cantidad de plata que están invirtiendo en créditos que no recuperables. O sea, ya están todos los banquitos comunales repartiendo plata para la cosecha y no la recuperan porque saben que es plata que viene de Venezuela. No, pero es el gobierno. Jamás por la figura de la gestión del gobierno. A ver, pero es un impacto que está teniendo, quiere decirlo desde el punto de vista de cómo eso va a generar simpatía por determinado partido. Sí, yo creo que es importante porque es un factor que puede pesar y que no lo controla Saca. Es el capital político del presidente Funes. ¿Hacia dónde lo va a aventar? ¿Verdad? Eso no podemos decir que eso va directamente con el FMLN. Y ahí hay organización territorial. El movimiento por la defensa de los cambios está también ahí a la mano, no sé para dónde va. Pero hay otro elemento. Ese cariñito que hay ahorita entre FMLN y Gana, inclusive esa buena relación entre Tony Saca y Sánchez Serén, se agota y se termina en el momento que Saca empieza a crecer de verdad. O sea, se agota. De acuerdo. Porque obviamente no me vas a decir que si eso llega a totalmente de acuerdo, van a ser adversarios fuertes. Por supuesto. Si lo llegan a tomar en serio, ellos solo lo ven como un elemento que pueden instrumentalizar para derrotar a Norman Quijano. Ahora, lo que sí es cierto, Juan Pablo... Pero cuando ellos vean que es un candidato de verdad, de acuerdo, entonces iba a ser una... Pero hay un elemento importante que acaba de tocar Álvaro. Lo que sí es seguro es de que el movimiento para profundizando los cambios no va a votar por Norman Quijano. Puede decantarse por apoyar al FMLN, que es lo más lógico, o incluso a una tercera posibilidad. Entonces ese es un elemento también que está en contra de Norman Quijano y de la derecha también, que hay que tomar muy en cuenta. Lo que hemos visto, por ejemplo, en las encuestas que se han publicado en diferentes medios, es que ahorita existen 2 candidatos, porque el tercero no ha salido, aunque estamos hablando de él la mayoría del programa, pues. Pero en este caso vemos de que ninguno de los 2 candidatos ha crecido. Aquí al contrario, aquí los candidatos han ido para abajo. Han crecido entre ellos posiblemente entre la diferencia entre el vicepresidente y el alcalde, pero en el sentido de decir, Norman Quijano creció 10 puntos de la última encuesta para al contrario, se ha venido para abajo. Entonces yo creo que ese es un fenómeno que tenemos que tomar en cuenta. Con respecto a que si es el tiempo o no es el tiempo de que el candidato de la tercera fuerza o de la tercera vía, o como le quieran llamar, es correcto que se tire ahorita. Yo creo que todos ustedes han leído El arte de la guerra de Sun Tzu. Y el arte de la guerra es, en inglés se llama deception, que es el engaño, que es no enseñar todas las cartas que uno tiene. Yo creo que eso es parte de una estrategia. Y la estrategia yo creo de que es lo que, en mi opinión personal, mejor la ha manejado, en este caso, la posible candidatura de Tony Saca. Y yo creo que tenemos que regresar a algo que usted dijo, en el sentido de lo que por ser buen alcalde va a ser buen presidente.
Yo creo que no. No, Y yo no lo afirmé. solo termino. Yo no lo afirmé, yo solo dije que eso había sido un trampolín. Bueno, ok, un trampolín, perfectamente, pero yo creo de que pintar plazas, recoger la basura en la ciudad, arreglar parques y todo, eso no es muestra de un gobierno nacional. Es diferente un liderazgo local a un liderazgo nacional. Sí, pero es un buen gesto de gestión, digamos, es una buena... Hubieron muchos que no lo pudieron hacer. Sí, o sea... Si no, pregúntele a doña Violeta. O sea, yo no quisiera decir que doña Violeta también hizo cosas buenas. El que no quiere hacer, no hace. Porque aquí, yo le digo, yo tengo una experiencia personal. Cuando yo fui viceministro de Transporte en 1994, ese viceministerio no tenía ni 5 centavos. Y ahí me regalaban la pintura, me regalaban el cemento y me regalaban todo lo que se hacía en las obras aquí en San Salvador. Porque tenía ganas de trabajar. Pero cuando uno no tiene ganas de trabajar, eso no se logra. En este caso, eso no significa de que lo que yo hice... yo estaba preparado para otro cargo. No, es que aquí queremos nosotros magnificar una obra de, por ejemplo, ¿qué le importa a la gente de Allantique, de Polorós o de Candelaria La Frontera, las palmeras que se pusieron en la zona rosa? Esa gente quiere una solución nacional, no quiere una solución únicamente de un área de la zona rosa de San Salvador. Entonces, ese es el reto que tiene un candidato que únicamente es un líder local. ¿A qué hemos venido? ¿A hacer un análisis objetivo o a favor exclusivamente de un candidato? Porque por rato me da la impresión en su análisis que ha venido a promover un candidato. Mire, yo soy fundador de la Juventud de Arena, ¿no sabe usted por qué? No, yo lo digo porque su planteamiento ha sido bastante... o sea, no lo he visto salirse de un enfoque como muy directo. Pero aún así es respetable, cada quien puede tener su propio punto de vista. No, respetable, pero debe ser un análisis bien completo. Porque en tiempos de la guerra, si nos vamos a eso también podemos hacer exactamente muchos se escondieron debajo de los colchones, cuando muchos se fueron del país. El arquitecto Alfaro tiene mucha razón de decir, no basta con sembrar un árbol acá, allá en el último cantón hay mucha gente que... No hay contradicción con lo que yo dije. Yo lo que he dicho es que una buena gestión de la capital, por lo menos en lectura políticamente hablando, y además, ante los ojos yo te abono, Juan Pablo, yo creo que Norman Quijano era el mejor candidato de Arena porque los números lo decían, era obvio. Si la preocupación que deben tener los asesores ahora es porque ha ido bajando y porque se le ha puesto a la par Sánchez Serén. Y creo que ese es el tema más preocupante. Antes de ser alcalde, ¿en qué mundo podíamos pensar que Norman Quijano podía alcanzar las cifras que alcanzó? Y las alcanzó a nivel nacional, no en la capital. Las mediciones eran de carácter nacional. O sea, eso me respalda de que una buena gestión municipal la gente lo ve bien, más allá de lo que usted ha señalado. Si yo comparto eso, pero yo estoy hablando de un elemento político, cómo la gente lo asume a la hora de ir a dar un voto. Por eso, entonces no se puede descartar así tan de tajo que esto no le sirve en nada y que esto no vale nada. Por eso, eso es que Arena ha perdido muchos de sus seguidores por andar cuestionando a otras personas que están con el partido, pero que sin embargo le dudan que están con el partido. Es posible. No, es cierto, y eso por eso es que mucha gente se está yendo del partido. Si usted ve a los dos les ha pasado lo mismo, mire cuánta gente perdió el FMLN. Bueno, es lo mismo, ¿por qué? Porque en este caso, mire, la gente que en los 80, cuando cuando mucha gente se escondió en este país, cuando mucha gente le dio miedo no ser candidato ni nada, hubimos varios que pusimos la cara. Y ahora lo que pasa es que ahora le dicen a uno, no es que usted viene a favorecer a algún candidato, que estamos haciendo un análisis, el cual tratamos de hacerlo la mejor. Pero mire, es que no lo vean como una... Véalo con respeto también. Yo eso es lo que he entendido. Pero ese es un buen punto. También es respetable. O sea, estoy diciendo, bueno, mire, todas sus intervenciones se las he visto totalmente inclinadas a favor de un candidato. Sí. Yo estoy tratando de ver todo el escenario, pues creo que estamos acá obligados a nuestros amigos televidentes a mandarles todas las opciones. Pues sí, puede ser que esa sea la visión suya y yo la respeto. Claro, pero yo creo que hay un punto importante, y es de que precisamente uno de los aspectos que hay que profundizar es que hasta ahora la campaña ha sido una campaña sorda, subterránea, y han habido más ataques que propuestas, y eso le ha favorecido, le ha afectado a ambos, pero le ha afectado más a Norman. ¿Por qué? Porque a Sánchez Serén ya lo habían bombardeado cada rato, y a Norman no lo habían atacado, y al atacarlo han empezado a bajar ambos, pero sobre todo ha bajado más Norman Quijano. Entonces, moraleja, señores de Arena y señores del Frente, propongan cómo van a resolver el problema de la pobreza, cómo van a resolver el problema de la delincuencia, cómo van a prender el entusiasmo del electorado, porque no lo han logrado todavía, y sobre todo cómo van a lograr un acuerdo de país y de nación para resolver qué buen punto. Yo recojo dos cosas. El arquitecto Alfaro, sobre todo cuando él expresa de que allá, en el último cantón de nuestro país, hay mucha gente con necesidades. Lo otro,
el tema que tú estás planteando ahorita, que creo que nos va a ir dando ya los aspectos o el camino, la conclusión del análisis que ustedes están haciendo, lo que tú decías, es decir, ¿qué es lo que va a hacer clic en la gente para que verdaderamente pueda buscar su preferencia electoral? Es decir, ¿qué es lo que van a hacer los partidos para poder ganar esa simpatía? Porque fíjate que, y eso no lo hemos tocado acá, pero lo que más le ha afectado a los partidos políticos este año ha sido precisamente esa confrontación, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa. Sí. ¿Verdad? Que Arena puede ir más a la sala constitucional. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Repito con mi pregunta. ¿Qué es lo que tienen que hacer los candidatos y los partidos políticos para ganar esa simpatía? Voy a una pausa comercial, son las 7 de la mañana con 36 minutos. Regresamos después de esa pausa. Él tiene que buscar opciones, ¿va? Y ya que la gente lo aclama, pues, ¿va? Como un posible candidato a la presidencia, imagino yo. Hay libertad pues para poder buscar. Bien, ¿verdad? Porque sería ya evitar ese bipartidismo, pero con la candidatura de él no, porque ya uno no olvida, pues, aunque a veces las personas son de memoria corta, ¿verdad? No, me parece bastante bien porque entre más candidatos haya hay más oportunidades para lo que es el pueblo, ¿verdad? No hay nada mejor que el sabor de la cocina de mamá. ¡Pasen, pasen! Que donde come uno, comen todos. Hijos, el secreto está en los productos Salva. La mejor calidad desde la siembra hasta mi mesa y siempre al precio justo. Productos alimenticios Salva, 100% salvadoreños. La calidad se siente y siempre al precio justo. Cuando tengo una infección vaginal, no importa dónde esté o qué esté haciendo, yo tengo el poder para eliminarla y continuar con mi día con una sola cápsula. Nuevo Canesoral de Canesten B. Clínicamente probado, Canesoral es un tratamiento oral de una sola cápsula contra la infección vaginal. Puedo tomarla donde quiera, cuando quiera y seguir adelante. Sí, una sola dosis y la infección vaginal se va. Con Canesoral, tú puedes. Si es Bayer, es bueno. Oh, ven a disfrutar. Oh, ven a Vegas, deliciosa pechuga de pollo, queso cheddar y rico tocino, cebolla, tomate, lechuga que te hace siempre disfrutar. Vas a pedir más. Oh, Benavides ya. Una aventura épica en tiempos de belicismo. Paralela a una historia de amor. El oficial y su dama. Y celos. Jamás debí pedirte que nos casáramos. Las Cuatro Plumas, protagonizada por Beau Bridges y Robert Powell en Clásicos del Cine. No sería capaz de marcharme. Sábado 19 de enero, 1:30 p.m., solo por Canal 21. Tome el control. En 6 días, nos vamos a escapar de la fila. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Sin duda alguna hay una gran cantidad de correos electrónicos. Si en el año 2009 el presidente hubiera aceptado la propuesta del PCN de incluir su bandera en la papeleta de votación, los alcaldes de Metapán, Santa Rosa y muchos más no se hubieran subido a la tarima con el actual presidente y pedirle a sus simpatizantes que votaran por el FMLN. La diferencia fueron 60,000 votos, dice, de diferencia. Vamos a ver, es indudable que el país está en crisis económica y social. Hoy en día no se necesita candidatos que sigan gastando dinero en grandes campañas populistas. Señores, ya el pueblo estamos cansados de lo mismo, dice también el amigo que nos escribe. Ernesto, no soy clarividente ni sabio, pero déjeme decirle, lo que buscan los partidos minoritarios es una tabla de salvación para no desaparecer. Yo creo que ese punto también que lo planteamos al inicio no lo trajimos no lo hemos puesto en perspectiva del análisis de ustedes. Vamos a ver, aquí dice
otro correo electrónico. El error de apreciación, dice, es que creer que al participar Saca desplazaría a Quijano. Arena y Quijano están fuertes, veamos la encuesta, recordarán a Saca como el que dividió a la derecha, que creo que también es otro de los puntos que tú prevés que una vez que saque ya, digamos, a la palestra, van a salir una serie de acusaciones contra él, ¿no? Si recuerdan, Ernesto, cuando yo inicio mi participación en este programa, digo, el país tiene derecho y el país tiene necesidad de una tercera alternativa. O sea, yo lo veo sano. El tema es que muchos lo han intentado y en 189 no lo han podido cumplir. Nadie ha podido construir una tercera alternativa. Puede ser que el expresidente Saca tenga mejores perspectivas, pero hay que precisarlas, hay que definirlas y hay que tener claro. Y yo sí quisiera llamar la atención en algo, que ojalá que inclusive ustedes que hacen el ejercicio del periodismo pudieran ayudar. Ojalá en la próxima elección presidencial entráramos en la dinámica, que cada candidato que ofrezca algo explique cómo lo va a hacer. Porque si ustedes ven, todas nuestras campañas son de ofrecimientos bastante vulgares, en el que nadie dice cómo lo va a hacer. Te pongo un ejemplo. A mí me parece que Ciudad Mujer es un tremendo ejercicio, un tremendo proyecto. Bueno. Nadie le debe de negar los méritos a ese proyecto como está diseñado. Por la inclusión, por el beneficio, por todo lo que queramos. Sí, pero cuando se planteó, se debió haber dicho que una vez llegando a la presidencia, se iban a buscar las gestiones, se iban a prestar plata para hacer esto, se iba a obtener de esto. O sea, lo que queremos es que los próximos proyectos que ofrezcan los candidatos de hoy nos digan cómo lo van a hacer. ¿Cómo se van a financiar? Porque si nos dicen que nos van a arreglar una carretera y que van a prestar 100 millones más, por lo menos es bueno saberlo. Porque para prestar dinero y gastarlo, eso lo hace Pedro, Juan o Santiago. Y lo importante es que la población entienda que lo que se está ofreciendo también va a tener un costo. Porque suena bien complicado hacer los grandes ofrecimientos y cuando estás en el poder, lo único que hace es subir el nivel de endeudamiento del país. Pero eso viene por delante para quien venga como presidente. No, por eso que sería bueno que cuando vengan los ofrecimientos a este panel, sería buenísimo, por lo menos ir de frente. Yo le agrego de frente a Pablo, te agrego una cosa. Yo creo que esto lo podríamos concretar en un debate presidencial. O sea, que cada uno de los candidatos proponga cuál es su visión de país y además de que la sociedad civil fuéramos los que después vayamos a supervisar si realmente están cumpliendo lo que ellos han propuesto. Sería fenomenal. Un elemento secundario pero importante. Yo creo que tienen razón los televidentes cuando dicen de que a los que más les conviene que participe Tony Saca es ACN, DC y Gana, sin duda, porque necesitan una candidatura independiente y una tabla de salvación, porque lo que les pasó en el 2009 creo que fue muy negativo, entonces necesitan ellos crecer ahora a la sombra de una candidatura fuerte. Creo que son los que han de estar más interesados en esta participación. ¿Y ustedes creen que los salvadoreños votaríamos por un presidente por una segunda vez? Porque esto prácticamente sería histórico también, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué cálculos hay si lo queremos ver en términos de estudios, doctor? Bueno, es bien difícil. Yo siempre digo que el tema del futuro y saber cómo esto... Hay que tener la bolita. Y yo creo que hay que hacer como para el Mundial, que tenían un pulpo, y entonces se ponen los candidatos y a ver quién va a ganar. Sí. Para aquí una langosta o no sé, algo ahí que nos indique. Un garrón. Y que el pulpo lo va a agarrar a la sociedad civil, hermano, porque si no, ya lo que yo quiero decir es que nos hemos enfocado ciertamente en una fuerza partidista, ¿verdad? Política electoral partidista y cuál es la plataforma sobre la que se puede montar Tony Saca, etcétera. Pero creo que también se puede enfocar desde el punto de vista de una fuerza social, porque al final de cuentas lo que se construye son fuerzas políticas que no tienen después un balance social. Lo vemos en el comportamiento de los políticos que hacen y deshacen, y si no encuentran algo que les detenga, entonces también hay que trabajar en la construcción de una fuerza social independientemente de quién sean los candidatos y quiénes ganen, porque el problema es justamente después, cuando una vez ya son presidentes, ¿quién les controla? Porque desgraciadamente la oposición en el país aquí se ha entendido más bien en términos de bloqueo, de obstáculo y no de control político, en el sentido de, ok, usted ganó la elección presidencial, lleve adelante su programa, pero yo le voy a controlar que lo haga apegado a la ley, que lo haga respetando todo el marco jurídico. Esa parte de control del quien tiene una cuota de poder, de cómo lo ejerce, eso falla en el país. Entonces yo creo que
hay que enfocar también, hay que decirlo, para que la gente no, como mencionó alguno de los que mandó ahí un mensajito, que estamos con esperanzas mesiánicas de si algún candidato nos va a salvar. Yo creo que la sociedad también tiene que tomar un papel más activo en este asunto para que no le puedan prometer cualquier cosa, ¿verdad? Ya la campaña de 2009 fue de ese estilo, ¿verdad? Las fábricas de empleos, las carreteras, etcétera. Yo creo que no debemos caer otra vez en eso de, a ver, que nos digan cuáles son sus promesas simplemente. Bueno, voy a hacer una pausa comercial, son las 7 de la mañana con 45 minutos. Luego regresamos con las conclusiones del análisis. ¿Qué es lo que ya ustedes, después de, digamos, de poder hacer un esbozo de las proyecciones, de lo que se maneja públicamente, pueden creer que podemos tener de cara a los próximos días? La campaña, estaríamos comenzando campaña creo que ahí por octubre, ¿verdad? Oficialmente, son 3 meses. Son 3 o 4 meses. 4 meses, hermano. Ya hay campaña prácticamente, pero qué bueno, hay conclusiones las que podemos tener, hay muchos mensajes que nos están haciendo llegar también nuestros amigos. ¿Qué piensan ustedes de estos dos partidos tradicionales sobre el papel de consulta que ya están haciendo? Me gustaría conocer la opinión también con respecto a este tema. Una pausa, no me cambien, regresamos. Esta sección fue presentada por cortesía de Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Ese aroma en el viento habla de buenos momentos. Vamos, llévame contigo a Pollo Campestre. El ambiente que te abraza te hace sentir como en casa, en familia, entre amigos, como a ti te gusta. Aquí siempre es un día bonito, muy crujiente y calientito. Comparte una sonrisa en Pollo Campestre, como a ti te gusta. Seguros del Pacífico S.A. felicita al Gobierno de El Salvador y Ministerio de Obras Públicas MOP por haber finalizado la construcción del Boulevard Diego de Holguín, hoy nombrado Boulevard Monseñor Romero. También felicita a las empresas constructoras DISA S.A.D.C.B. y OMMI S.A.D.C.B. por haber realizado la obra con éxito. Seguros del Pacífico S.A. se enorgullece por ser la aseguradora que garantizó la obra, emitiendo las finanzas de anticipo, cumplimiento de contrato, buena obra y ambiental, así como los seguros de todo riesgo de construcción y responsabilidad civil. Seguros del Pacífico, garantizando la construcción de un país. Pero mamá, ¿dónde estás? Yo ando volando por todo San Salvador. Hay una emergencia en San Marcos, papito. Hay emergencia en la colonia Santa Clara de Santa Ana, hombre. Mire, estamos en la avenida Cuba, si no me equivoco, acá por el Colegio Bautista. Y de verdad, faltan muchas tapaderas, se las están robando. Bueno, gracias por estar con nosotros. Vamos a ver si escuchamos también la opinión vía teléfono de algunos amigos que nos sintonizan. Les ruego siempre el debido respeto para nuestros panelistas también con relación a los comentarios que se hagan. Buenos días. Su nombre y de qué lugar nos llama. Buenos días, Ernesto. Les saludo a Salvador Andrade, aquí de Mexicanos. Feliz años a todos y a todos del Canal 21. Yo acabo de poner el correo donde tú lo leíste, donde se dice que los partidos minoritarios lo que buscan es una tabla de salvación para no desaparecer del ciclado político. Obviamente este es el proyecto de Tonizaca. La pregunta del millón, y se la quiero hacer a sus panelistas, es, en una segunda vuelta, en una coalición, ¿quién será el presidente? ¿Ortiz o Tonizaca? Pasen muy buenos días. Ok, cómo no. ¿Quién será el presidente? Vamos a ver, a su criterio, arquitecto Alfaro. Yo creo de que primeramente estamos a un año de elecciones y en ese sentido creo que es muy temprano todavía para poder aventurarse. Tenemos que esperar, como decía Juan Ramón hace un momento fuera de cámara, pues la oficialización de la candidatura del expresidente Saca. Pero yo creo que en síntesis
es importante de que todo lo que estamos aquí discutiendo, al inicio Juan Ramón hizo una reflexión muy interesante, que estamos mañana cumpliendo 21 años del aniversario de los acuerdos de paz, y gracias a eso es que estamos aquí, porque antes posiblemente uno hablaba de eso y a la salida lo asesinaban. Sí. Y yo creo que esa es una cosa importante del avance político que ha tenido el país. Pero yo creo de que tenemos que estar claros de que ha llegado el tiempo en El Salvador de que todos tengamos derecho a gozar de todos nuestros derechos, porque aquí solamente unos gozan de todos los derechos, y yo creo que eso es parte de lo que tiene que haber a través de un cambio de visión, una manera diferente de hacer política, eso de venir con la descalificación, con el fanatismo, porque aquí los partidos políticos no han creado políticos, aquí han creado fanáticos partidarios, los cuales únicamente se dedican a una descalificación y no a un examen serio de la situación nacional. Yo creo que en este sentido tenemos que ver de que todo esto tiene que traer, no importa quién sea el próximo presidente de la República, primeramente el triunfalismo lo tenemos que apartar, porque aquí el que se sienta triunfalista desde allá va a dar un mal mensaje de prepotencia, va a dar un mal mensaje de arrogancia. Aquí tenemos que llegar, quien sea que gane, a un acuerdo de país, por mínimo que sea, a 8 puntos, a 10 puntos. México tiene 96 puntos en el acuerdo ese. Si no podemos llegar a eso, pero tenemos que dibujar, diseñar cuál va a ser el futuro de este país. Ahorita nosotros no planificamos lo que va a ser El Salvador dentro de 25 años. Ahorita nosotros lo único que hacemos es parchar, es improvisar, sobrevivir, y yo creo que eso es parte de la obligación de cualquiera que es candidato y que tenga la oportunidad de llegar a ser presidente. Que piense en montar una oficina como era el Ministerio de Planificación, ¿verdad? Porque no tenemos ni Ministerio de Planificación, se abolió. Increíble, pero no tenemos. Sí, o sea, no sabemos hacia dónde vamos en 25 años. Un Ministerio de Planificación traza 25 años lo que este país quiere. No sé. Pero voy a ver, tengo a alguien en línea. Hola, buenos días. ¿Su nombre y de qué lugar nos llama? Buenos días, Ernesto. Le saluda Daniel y le saludamos de aquí Rosario de la Paz. Un saludo para los panelistas y para usted y todo el pueblo que nos hace el favor de ver esta entrevista. Bueno, ya es tiempo que se le cambie ese pensamiento tan pobre al pueblo de decir yo si trabajo como y si no trabajo no como. Las acciones gubernamentales nos afectan a todos los salvadoreños, porque sabemos que nuestro país es presidenciable. Si el presidente, yo quisiera que un candidato apareciera y dijera cómo va a ayudar a que cambie la delincuencia en nuestro país, a que haya seguridad en nuestro país, pues si en realidad tuvieran ganas de apostarle a ese rubro, yo entiendo que se puede en un país pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué no le ponen énfasis en lo que es la delincuencia? Imagínese a una persona que vaya a los hospitales y no hay atención médica, nos afecta, y todo eso viene desde el gobierno. Si el gobierno dice abastezcan allá, hagan acá las unidades de salud, traten bien al pueblo, eso también ayuda. Entonces, no es cierto, cualquier acción del gobierno nos perjudica al pueblo. Yo esperaba esa intervención de uno de los panelistas, de que realmente sí importa quién llegue a la presidencia, porque de ahí vamos a tener ya que nos beneficien como pueblo o que nos pasen a perjudicar. Muchas gracias, Ernesto, por la participación, y que Dios le bendiga a los panelistas. Bueno, cómo no, muchas gracias. Juan Ramón, comentario, perdón, Juan Pablo, y luego el resto de... Cuando tuve la oportunidad de hacer un diplomado en gestión pública en Chile, había una frase que se había puesto de moda en Chile, y los chilenos decían, depende de quién quede, así me va a costar mi vida. O sea, el costo de la vida estaba relacionado directamente dependiendo de quién quedara de los candidatos, porque las propuestas iban encaminadas a explicarle a la población cómo le iban a mejorar su calidad de vida. Ese es el punto medular que deberíamos de apostarle como analistas, como sociedad civil, como periodistas a los candidatos, a que expliquen eso, porque ha sido muy fácil venir a hacer una campaña como que es una competencia de mentirosos, como que es una competencia el que tiene la capacidad de plantear un ofrecimiento más atractivo, ese es el que gana. Pero a la hora de cumplir ni siquiera hay capacidad de poder hacer lo que Juan Ramón señalaba como una fiscalización, un control de cumplimiento. Entonces, la llamada que acaba de hacer el amigo televidente es espectacular. O sea, qué bueno alcanzar ese nivel de crítica, en el que no es cierto que quede quien quede, nos da igual.
depende de quien quede, así puede ser más difícil la situación para determinados sectores vulnerables o inclusive para la clase media, que a veces termina siendo el sándwich del problema político, ¿verdad? Claro. Ok, vamos a ver un poco la conclusión de lo que hemos hablado y lo que usted espera que surja en los próximos días, doctor. Bueno, yo lo que pensaría es que independientemente de quién sea el candidato, es importante también cuáles son sus propuestas. Y en ese sentido, a mí lo que me ha extrañado de presidentes van y presidentes vienen es que, por ejemplo, problemas tan sencillos desde el punto de vista que le toca a las personas, como por ejemplo el acceso al agua potable. Yo no entiendo por qué en el país no hay un 100% de cobertura de agua potable y por qué ese tema no es un tema de los presidentes. ¿Cómo es posible que, y sin criticar así con afán negativo, pero se gasten en otras cosas y no en cosas elementales, ¿verdad? Como el agua potable. Lo mismo podemos pensar de cómo es posible que sigamos teniendo problemas de abastecimiento de medicinas en hospitales. Entonces, ¿por qué no se hacen de esos temas que son sensibles para la población, que le afectan diariamente, alrededor de esos se nos diga por parte de los candidatos qué van a hacer, y de tal manera que la gente tenga criterios, tenga información para poder decidir, para no estar solamente pensando que la figura y el maquillaje y si unos son más viejos que los otros sean los criterios de decisión. Ok, arquitecto Alfaro, sí, brevemente su conclusión, insisto con la pregunta, lo que como usted parte de ahora para ver este escenario de lo que los salvadoreños vamos a vivir, ¿no? Yo creo que el primer compromiso que tienen que tener los candidatos a la presidencia es algo que Juan Ramón mencionaba hace un rato, que es la necesidad y la obligación de debatir ante la gente, para hacerles ver qué es lo que piensan, qué es lo que ofrecen y medir ese nivel de conveniencia o el nivel de posiblemente de que no sea el mejor candidato para alguien. Yo creo que en este caso los candidatos tienen que velar específicamente por algo que aquí nunca se ha hecho, y es tener un compromiso hacia el pueblo y no un compromiso hacia quienes financian las campañas en los partidos políticos. Porque esa ha sido la historia de este país, que el candidato llega a la presidencia y de repente tiene que estarle devolviendo los favores a quienes le financiaron la campaña. Aquí se necesitan candidatos con mesa limpia, que no tengan esos compromisos. Y para terminar, yo creo de que aquí no podemos descartar a nadie. Eso es algo que tiene que ser muy importante. Yo recuerdo cuando yo vivía en Ecuador, el actual presidente Correa inició su candidatura y le daban una mínima oportunidad de victoria, y ahí lo tenemos ahorita como presidente. Para que no crean que estoy hablando ideológicamente solamente de un lado, veamos al que fue candidato Uribe. El presidente Uribe, cuando él comienza su campaña política en Colombia, únicamente tenía un 6% de preferencia, y después llegó a ser presidente. Entonces yo creo que aquí no podemos dar por descartado ningún escenario. Así es que yo creo que eso es algo que es compromiso de todos los analistas que tienen que estar sentados aquí. No escrito en servilleta, como dice nuestro buen amigo Pablo Lourdes, sino que escrito acá y dicho en televisión. A ver, Juan Ramón, ya tu palabra. Bueno, primero, yo creo que sí, definitivamente esta va a ser una elección atípica. Van a haber dos grandes partidos, pero también va a haber una tercera participación, una tercera opción. Independientemente de si va a ser Elías Antonio Saca o Dagoberto Gutiérrez u otro, hay espacio para una tercera opción, primera cosa. Segunda, yo sí espero vehementemente que sean las propuestas para resolver los problemas de pobreza y delincuencia, que son los dos graves problemas que este país viene arrastrando, las que nos lleguen a decidir por quién votar en las próximas elecciones del 2014. Y obviamente esto pues se podría concretar a través de un debate presidencial. Me parecería que aunque no tenga la calidad del debate de Romney y de Barack Obama, porque ya tienen ya una tradición de debates, pero que sí ustedes los medios empujen. Y por último, algo que todos también deseamos vehementemente, una sociedad civil organizada que esté controlando a quien
a quien quede, de la gestión pública. Pero una sociedad civil que no tenga posición política ya de una vez polarizada, no propia. Interesante, Juan Pablo, gracias por haberme acompañado, el tiempo se nos fue, te agradezco mucho tus aportes muy importantes, también el doctor Álvaro Artiga, politólogo, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. También el arquitecto Alfaro, gracias, muy sustancial los aportes de cada uno, Juan Ramón también. Obviamente cumplimos nuestro objetivo de poderle ofertar a los televidentes todos los días diferentes puntos de vista, son ellos los que sacan sus propias conclusiones como parte de la responsabilidad como medio que tenemos de decirles, así piensa nuestra gente. Gracias por haberme acompañado, por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. La realidad nacional. Con